Hola artistas, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a compartir con vosotros este libro, que es uno de los libros que tengo en mi colección de libros de arte del autor Peter de Sebe, un artista muy conocido que a algunos os sonará, a otros no, pero que todos vamos a disfrutar muchísimo. Y es que Peter de Sebe es un artista que, si bien a la mayoría no nos suena por su nombre, sí conocemos el resultado de su trabajo, porque ha diseñado algunos de los personajes de las películas más conocidas del cine de animación de los últimos tiempos. Peter de Sebe es un artista norteamericano que ha trabajado en diferentes campos, como la ilustración, la animación o el diseño de personajes, y ha trabajado, por ejemplo, para la revista The New Yorker, haciendo varias portadas, bastantes portadas de hecho. Ha trabajado también en películas diseñando personajes como, por ejemplo, Bichos o Bugs Life en inglés, o Buscando a Nemo, Finding Nemo, Robots, Ice Age, en fin, películas muy conocidas de animación, y la verdad que tiene un enorme currículum de colaboraciones con empresas muy importantes. Creo que nació en el 1958, es un ilustrador ya veterano, y yo encontré este libro un poco por casualidad. Lo compré en una tienda de cómics. Yo no conocía el arte de Peter de Sebe directamente, pero sí es verdad que me atrajo mucho el dibujo, y cuando empecé a ver este libro me di cuenta de que, bueno, había visto el resultado de sus trabajos en muchísimas películas. Aquí veis, por ejemplo, lo interesante que tiene este libro. Por cierto, os voy a recomendar que vayáis a Google, si no conocéis toda la obra de este artista, y busquéis sus trabajos acabados, que son espectaculares. Esto es un libro que, como pone en la portada, es un sketchbook, es decir, un libro de dibujo rápido, de bocetos, y como veis aquí, creo que se podrá apreciar en cámara, son bocetos de una persona luchando con un cocodrilo. No sé exactamente qué personaje de qué película es, pero como veis ha ensayado el movimiento de una forma muy suelta, muy, pues eso, muy rápida, y aquí tiene un montón de dibujos con diferentes poses, con diferentes expresiones, con diferentes estados de ánimo de un personaje. Yo ya os digo que no reconozco si estos personajes son todos de alguna película o no, pero muchos los reconoceréis si sois aficionados al cine de animación. Aquí veis que, bueno, hace simples bocetos de personas pues en diferentes actitudes. Luego hace pues este tipo de animales tan caricaturizados, tan cartoon, y que, bueno, veis que la verdad que, a pesar de que son dibujos muy rápidos, la solidez que tiene es espectacular. Es un libro que yo os recomiendo. Voy a intentar dejaros un enlace en la descripción para que lo podáis comprar, aunque no sé si es un libro que se esté editando. Es un libro que yo compré hace mucho. Como decía, veis los personajes, por ejemplo, este esqueleto que se va a poner una piel de oso, son bocetos rápidos que creo que en su mayoría no están dirigidos pues a diseñar un personaje o a ver una postura, sino que son simplemente dibujos de entretenimiento, dibujos muy rápidos que hace este artista. Como veis, trabaja mucho con la línea, a veces con línea de pluma, parece, porque es una línea un poco irregular, pero también con pincel. Podéis ver aquí que, arrastrando la tinta, consigue, bueno, primero unos negros bastante profundos, y luego pues eso, esa mancha un poco seca de la tinta, que, bueno, aparte de decir que domina cualquier técnica. Y tenéis dibujos desde un simple boceto hecho con 4 trazos, literalmente, esto es un dibujo de 2 minutos, a dibujos un poco pues entintados. Este me imagino que lo ha hecho directamente a tinta. Bueno, un poco de todo. Como podéis ver, aquí sí se reconoce algún personaje de alguna película. Esta es de la película Bichos. Digo el título en español, en España quiero decir. En cada país me imagino que se titularía de una manera diferente, y como veis, pues hay muchísimos bocetos muy esbozados. Es decir, me da que pensar este libro que son dibujos de entretenimiento, o esos dibujos que haces en una servilleta en un bar, o que haces pues cuando estás hablando por teléfono, o bueno, este tipo de dibujillos rápidos que hacemos de vez en cuando, que son espectaculares, cómo domina la anatomía
Y sé que esto os va a sorprender a muchos, pero para tener este conocimiento del cuerpo y poder deformar las figuras hasta este punto, hay que tener conocimientos muy profundos de anatomía. Toda la anatomía de sus personajes, por muy cartoon que sean, por muy exagerados, tienen un peso, tienen la capacidad de movimiento. Podéis ver que si esto lo animásemos tendría un movimiento perfectamente racional, por muy exagerado que esté. Y esto es algo que comento mientras os voy enseñando algunos dibujos. Como veis, hay algunos de prácticamente 3 trazos y otros un poquito más acabados, con tinta, con rotulador, un poco de todo. Pero como decía, es algo que a muchos os llama la atención, muchos cometéis el error, y lo he oído infinidad de veces a lo largo de mi vida artística, el decir, no, si yo voy a dibujar cartoon, o yo voy a dibujar infantil, o yo voy a dibujar lo que sea, caricatura, para eso no necesito saber anatomía, porque lo voy a exagerar todo. Bueno, precisamente es cuanto más hay que saber de anatomía, para tener este control de la línea. Podéis ver este dibujo con rotulador, que es un rotulador fino, obviamente. Qué maravilla, con esos poquísimos trazos, cómo tiene el movimiento de sentarse, cómo ha distribuido el peso sobre los talones, por ejemplo, es un detalle que podéis apreciar aquí. Al levantarse la punta del pie para sentarse, se produce una pequeña sombra, que es un trazo, pero que solamente con insinuarlo ya funciona. Otros dibujos mucho más rápidos, más esbozados. Algún tipo de criatura que bueno, se está inventando, expresiones. Bueno, esto podría funcionar perfectamente como una ilustración para un periódico, por ejemplo, pero me imagino que es un ensayo, ¿no?, de un escenario, de cómo quedaría un cierto enfoque de la cámara, un encuadre, pues un montón de personajes. Veis, como decía, qué exageración de movimiento tan brutal, pero anatómicamente funciona, por muy exagerado que esté, porque, como digo, tiene profundos conocimientos de anatomía. Si no, es imposible llegar a este nivel. Este dibujo está hecho completamente a tinta con pincel, se puede ver la pincelada, no sé si lo apreciáis en cámara, espero que sí. Estoy grabando a 4K para que se vea bien todo el detalle, aunque luego suba el vídeo a 1080 se aprecia mucho más el detalle. Y bueno, pues hay ensayos de dibujo con diferentes materiales. Las expresiones, el juego de luz y de sombra, cómo exagera toda la anatomía, pero sigue siendo algo funcional. Es una maravilla, es un artista que realmente a mí me fascina. Ya os digo que este libro le conseguí por casualidad en una tienda de cómics, y me dejó hipnotizado el arte que tiene este hombre. Veis que tiene diferentes estilos de personajes, de criaturas, cómo esta caricaturización de la anatomía demuestra pues un profundo conocimiento de cómo es la anatomía del cráneo para dibujar este tipo de cosas, por muy exageradas que estén. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es que el dibujar cartoon es como tocar jazz. Nadie escuchará jamás a un músico decir, como yo voy a ser músico de jazz, no necesito saber música, ni armonía, ni nada parecido, porque voy a improvisar, entonces voy simplemente a tocar notas aleatorias y ya está. Bueno, obviamente esto no es así, es todo lo contrario. Si quieres improvisar, tienes que saber mucha música, y saber muy bien cómo son las reglas de la armonía en la música. No sé si lo estoy diciendo bien, yo no soy músico, pero bueno, creo que entendéis el ejemplo, y para saber cómo hacer este tipo de trabajos, pues hay que saber mucho de anatomía, algo que os recomiendo totalmente. Como veis, aprovecha las esquinas de algunos papeles, lo que me hace pensar eso, que es un cuaderno, bueno, literalmente es un cuaderno de bocetos, es como se vende el libro, pero me imagino que son bocetos hechos muy sobre la marcha y aprovechados. Como veis aquí incluso se queda al borde del papel, y me imagino que lo han encuadrado en el libro al borde porque él mismo ha ido dibujando y ha pasado eso que nos ocurre a veces, que nos quedamos con los pies del personaje fuera. En este caso no es porque no sepa dibujar, sino porque obviamente ha empezado a hacer un dibujo sin boceto y ha ido pues añadiendo la anatomía según le ha salido. Fijaros en este dibujo, por ejemplo, cómo con esta nariz tan recta resuelve la anatomía de una manera magistral y le da una expresión al personaje increíble. Yo en este personaje veo, por ejemplo, una sirvienta con una vida un poco frustrante, con ganas de escapar de su entorno,
y esto se consigue solamente con esos trazos, ¿no? Con este tipo de trazo, esta maestría consigue que se vea, por ejemplo, que la ropa no es la ropa de una princesa, y eso que está completamente insinuado, podría ser un vestido. No hay ningún mandil, no hay nada que nos indique que es ropa de una persona pobre, pero nos lo estamos imaginando porque, bueno, esa maestría en el trazo es increíble. Como veis, muchísimos personajes, muchísimo que ver en este libro. Yo no os puedo enseñar el libro entero, obviamente, porque se haría eterno el vídeo, pero también podéis ver, por ejemplo, cómo trabaja con aguadas. Merece la pena si lo podéis encontrar, podéis buscarlo, al principio del vídeo ha salido la portada, podéis intentar buscarlo en vuestro país por el título. Yo voy a intentar poner algún enlace, pero ya sabéis que tiendas como Amazon, que es donde probablemente podamos encontrar el libro, no distribuye a todos los países y probablemente solo lo podéis encontrar en la tienda española, aunque este libro es de importación francesa, pero me imagino que se habrá editado en bastantes países del mundo. Es un artista muy conocido y, bueno, si no es este, podéis encontrar algún otro libro. Lo que me parece muy interesante de este en concreto es que, al ser bocetos, se puede mirar cómo es el proceso de dibujo de Peter de Sebe, ¿no? Porque estos bocetos dejan traslucir mucho del trazo y de cómo trabaja. Me parece muy interesante por eso. Si no, haced una buena búsqueda por internet, y como os digo, si podéis conseguir o ver de alguna manera estos bocetos, vais a aprender muchísimo. Incluso como ejercicio os diría que estos que tienen tanto ritmo en las líneas y que obviamente no siguen un boceto de en bloque con el típico dibujo académico, sino que es todo lo contrario, os diría que, aunque os guste mucho el dibujo realista, probéis a mover y hacer los trazos, las líneas de esta forma, porque se pierde mucho miedo a la hora de dibujar, y podéis ver aquí cómo con 4 líneas literalmente pues te hace un personaje con toda su expresión. Muy recomendable, Peter de Sebe, un gran artista que probablemente muchos no conocierais, pero que seguramente hayáis visto el fruto de su trabajo en forma de diseño de personajes en muchísimas películas de animación. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gente. Ya sabéis, dadme un like si os ha gustado y suscribiros al canal para no perderos nada. Y por favor, decidme en los comentarios si os gustan estos vídeos en los que comparto con vosotros a mis artistas favoritos, a los más destacados de los últimos tiempos, o seguro que hay alguno de tiempos pasados también. Creo que son vídeos que aportan muchísimo, que ayudan a descubrir artistas desconocidos para vosotros en algunos casos, y que en los casos en los que ya lo conocéis está bien analizar un poco su obra y dar un repaso al trabajo que han hecho a lo largo de los años. Y sin nada más, gente, os recuerdo que os paséis por mi página web Paper Monsters para echarle un ojo a todos los cursos que vamos subiendo. Por cierto, grandes novedades, grandes sorpresas el día 1 de julio, preparados, porque vamos a hacer una de esas cosas gordas que durante mucho tiempo se recuerdan, os va a encantar. Y pasaos también por mi canal secundario si estáis interesados en el desarrollo de videojuegos, que hace muy poquito que he empezado a subir material que seguro que os va a gustar. Como decía, sin nada más, os mando el fortísimo abrazo de siempre, así que, chicas, chicos, nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo dentro de nada.